Buenos días a todos. Deciros que Ramón María Calduch, a pesar de sus amplios conocimientos académicos, profesionales y trabajador incansable, aún no ha logrado el don de la ubicuidad. Y por eso me llama y me dice: Evaristo, te ha tocado. No puedo estar el jueves con vosotros. Dale un abrazo a todos los asistentes y, sobre todo, con mucho cariño a Luis Hidalgo, que nos va a hacer la presentación de la ciberseguridad. Creo que es un tema muy importante para las empresas y sobre todo por la cantidad de ataques que estamos recibiendo cada uno en los ordenadores y el mal prestigio que puede tener a cada una de nuestras empresas y de nuestros clientes. Luis Hidalgo, de Relaciones Institucionales y Estrategia del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es un instituto que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y que de esto seguro que sabe muchísimo. Como creo que lo importante es escucharle a él, repito, gracias en nombre de Ramón María Calduch a todos, estoy cumpliendo un mandato, y un saludo especial para Luis Hidalgo, que creo que nos va a deleitar con sus palabras, además de instruirnos como creo que nos merecemos todos. Gracias de nuevo y Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Evaristo, muchas gracias, Pedro, por la presentación y muchas gracias a DADE por invitarnos hoy a INCIBE a poder estar con vosotros pues, en esta mañana, ¿no? En este desayuno, como decía Pedro al principio en su presentación. Nos han pedido que hablemos de lo que es la ciberseguridad actualmente, ¿no? Cómo está el mundo, cómo está España y sobre todo qué es lo que hacemos en INCIBE para que sepáis todas las opciones y todos los departamentos y distintas guías para poder trabajar en torno a la ciberseguridad y crear en vuestras empresas un entorno seguro. Como decía Evaristo al principio, somos una empresa pública, estamos ubicados en la ciudad de León, somos unos 150 trabajadores más o menos y dependemos de la vicepresidencia tercera del Gobierno, concretamente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a su vez de una Secretaría de Estado que es la de Digitalización e Inteligencia Artificial. Nuestro core de trabajo es muy sencillo, es decir, dentro de la complicación de todos los proyectos que llevamos y todas las propuestas que estamos haciendo siempre en torno a la ciberseguridad, nuestro core de trabajo es crear esa confianza digital para el ciudadano, crear esa ciberseguridad para ciudadanos y empresas en lo que es el territorio, en lo que es España, ¿no? Para el Gobierno de España. Sobre todo trabajamos, insisto, con ciudadanos, empresas y dentro de los ciudadanos lo que son los menores, que también veremos luego el interés que tiene. ¿Qué es lo que hacemos? Pues fijaros que si tuviésemos una mesa con una serie de patas, estas serían nuestras patas de actuación. Fomentamos la confianza digital, eso es importantísimo. Estamos desarrollando, esto es una acción para crear esa confianza digital con las empresas. Nos movemos muchísimo, estamos haciendo charlas continuamente antes de la pandemia. Como veis ahora, si veis mi imagen, estamos teletrabajando desde casa desde el principio, pero una de mis tareas dentro de mi trabajo es dar estas charlas de concienciación, ¿no? Recorríamos toda España, hemos salido también muchísimo fuera de España porque hay que generar esa cultura de la ciberseguridad entre las empresas. Damos soporte y respuesta a incidentes, esto lo hacemos a través del CERT, ahora os contaré lo que es un CERT, que en definitiva es un equipo que tenemos de emergencia ante crisis que puedan ser telemáticas. Detectamos talentos, importantísimo, se necesitan miles y miles de chicos y chicas que quieran trabajar actualmente en ciberseguridad en todas las empresas, no solo en España, sino en Europa y a nivel internacional. Una de nuestras misiones es a través de diferentes actos, eventos y campañas que hacemos detectar ese talento y ponerlo en marcha para nutrir a las empresas esa semilla en trabajadores en ciberseguridad. Impulsamos la industria en ciberseguridad, es decir, trabajamos con las empresas españolas para ayudarlas a lanzar sus productos dentro y fuera de España y desarrollamos nuevas tecnologías, que esto al final es un trabajo continuo que hacemos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Trabajamos con Guardia Civil, con Policía Nacional, con la Ertzaintza y con los Mossos. Bien, esto es un poco muy resumido el trabajo que hacemos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues insisto que ciudadanos y empresas es nuestro core de trabajo. Lo hacemos a través de distintos portales. Tenemos portales que son la OSI, que luego veremos, la Oficina de Seguridad del Internauta,
para los menores y ese 4K, que también luego veremos por la importancia que tiene, y sobre todo para empresas, que es la parte que más voy a tratar hoy. Tenemos una sección que es Protege tu empresa, donde tenéis muchísimo material que está a vuestra disposición, material gratuito que todos vais a poder utilizar y un material que está pensado para facilitar ese trabajo a cada una de las empresas españolas. También tenemos un área que sería el Ciberemprende, donde tenemos el Cyber Security Ventures y otra serie de proyectos para fomentar y ayudar a los chicos y chicas de España a que puedan emprender en ciberseguridad y nosotros poner nuestro granito de arena para que puedan hacerlo. Bien, esto es lo que es el CER que os comentaba antes, ¿no? Dentro del CER ahí tenéis una URL. Esta presentación se la pasaré a Pedro, a Evaristo, bueno, a la organización, para que puedan ellos difundirla entre todos aquellos que queráis tenerla, para que sea más fácil y veáis los vínculos y los hipervínculos donde podéis buscar esta información. Pero fijaros que el CER os decía antes que es una primera línea de defensa que tiene un Estado cuando hay un ciberataque. ¿Esto qué está hecho? Esto está hecho para operadores y profesionales en lo que es la ciberseguridad, ¿no? Fijaros que se publicó un Real Decreto, un Real Decreto Ley de 2018, de 7 de septiembre, que es la transposición de la directiva NIS, que es la Directiva Europea de Ciberseguridad, al ordenamiento jurídico español. Aquí se viene a decir que en España hay 3 CER gubernamentales, ¿vale? Esos CER son nosotros, insisto, ciudadanos y empresas, CCNCER, que sería el CER para la Administración Pública, para la Administración General del Estado, y luego tendríamos el CER del Ministerio de Defensa, que es el Mando Conjunto del Ciberespacio. Esto sería para el caso de una ciberguerra. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros, insisto, que cualquier ciudadano que tenga un problema en España o cualquier empresa, cualquier pyme o cualquier menor, debería de recurrir a nosotros como esa primera línea de defensa para ayudarle. Insisto, no somos como la Agencia Española de Protección de Datos, que puede actuar por oficio o puede imponer sanciones. Lo nuestro no es obligatorio, pero es la forma que tenemos las empresas y tenemos los ciudadanos de tener una ayuda en ciberseguridad. Bien, ¿qué es lo que está pasando en el ciberespacio? Yo creo que hay que centrar el tema y saber un poquito qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que está pasando en el ciberespacio, fijaros que está en esta diapositiva, esto es una captura real de nuestro Cybersecurity Situational Awareness, que veis arriba, que es una aplicación donde estamos viendo constantemente lo que ocurre en el mundo, ¿vale? Lo que está ocurriendo en España. Es decir, esto no son ataques, son incidentes en ciberseguridad que pueden entrar y pueden salir de nuestro país, ¿no? Nosotros podríamos poner un zoom, o podemos poner un zoom y ver lo que está ocurriendo en Toledo, con estadísticas, o ver lo que está ocurriendo en León, o lo que ocurre en Logroño, o lo que ocurre en Madrid. Es decir, que estamos viendo lo que entra y lo que sale, como veis ahí a la izquierda, con distintos colores, y con distintos países. Aquí también se utiliza lo que se llaman los honeypots, que son una serie de trampas, por decirlo así, donde nuestros expertos en ciberseguridad están diciendo que detrás de un servidor hay cierta información que parece relevante e importante cuando en realidad no hay nada. Entonces, cuando se ataca, se está viendo la forma de hacerlo para luego poder defenderse. Esto es una imagen real, esto que parece a veces de película, ¿no? La gente cuando viene a INCIBE a visitarnos, que viene gente de toda España, distintas instituciones, distintos organismos y de todo el mundo, nos visita muchísima gente para ver la forma en la que estamos trabajando. Cuando ven esta aplicación en una pantalla que tenemos en nuestro CER, pues la verdad es que impacta, ¿no? Porque parece algo con lo que está, algo del futuro, pero es algo que está ahí, ¿no? Que tenemos que ser conscientes que esto está funcionando y se está trabajando con ello. ¿Qué ocurrió en el 2020? Bueno, fijaros que esto es un timeline, es decir, son distintos acontecimientos que están extraídos de nuestra bitácora, que veis abajo la URL, donde estamos informando constantemente desde nuestro CER, pues todos los hechos que están ocurriendo, ¿no? Pero lo importante de verdad es que fijaros que en los 2 últimos años se han producido 200 hechos relevantes. Esto es importantísimo. Es decir, si hablase con cada uno de vosotros o vosotras, seguro que me podréis decir 5, 6, 10 hechos relevantes que hayáis conocido, pues tipo la web famosa de Ashley Madison, los ataques de ransomware que hubo hace un par de años, el WannaCry y el Petya, ataques cuando se hablaba de las elecciones en Estados Unidos. Es decir, que todos conocéis, habéis oído, habéis leído diferentes hechos relevantes que han ocurrido, ¿no? Pero lo importante es que nosotros estamos contabilizando unos 200 relevantes, ¿vale? De cierta importancia, trascendencia mundial, por decirlo así, en los 2 últimos años. Fijaros que nuestro CERT gestionó, todavía no puedo dar datos de 2020, pero ahora os hablaré un poco y os lo adelantaré,
porque siempre damos los datos en el primer trimestre del año y todavía no se han presentado los del año pasado, pero los presentaremos en breve, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en 2019 gestionamos más de 107.000 incidentes desde nuestro CER. Estos son, insisto, no son ataques, son incidentes gestionados, donde más de 72.000 fueron de ciudadanos y empresas, casi 800 de operadores críticos y más de 33.000 con la red CIRIS, que es la red académica que une las universidades españolas. Yo creo que esto dice bastante, ¿no? Más de 107.000 incidentes gestionados con distintos sensores y distinta información que tenemos por toda España. Quiere decir que esto es muy serio, ¿no? Es un tema muy serio. Fijaros que si lo distribuimos por categorías, casi un 30% fueron fraudes, seguido muy de cerca por sistemas vulnerables, malware y otra serie de sistemas. Esto nos da a entender el tipo de amenazas que podemos tener en nuestro día a día, tanto profesional como particular de trabajo, ¿no? De nuestro día a día. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en tiempos de pandemia? Fijaros que en tiempos de pandemia, ha sido en definitiva, son los datos de 2020, no hemos notado un incremento en demasía de lo que es los ciberataques, ¿no? Lo que sí hemos notado es que todos han tenido como gancho el COVID-19 o la mayoría, utilizando fraudes y estafas de todo tipo, que ahora veremos algún ejemplo, utilizando la ingeniería social, que esto en definitiva es lo que utilizan los malos, que decimos nosotros, cuando nosotros nos vemos protegidos detrás de un portátil en nuestras casas, en nuestros hogares o incluso en nuestro trabajo y nos creemos no vulnerables, ¿no? Es decir, que estamos protegidos de todo y no es así. Es decir, esa bajada de guardia que tenemos es lo que es la ingeniería social, donde los malos lo utilizan para intentar colarnos temas de captura de credenciales como puede ser el phishing, campañas de descarga de malware y ransomware y sobre todo, como estábamos comentando antes en la previa, antes de comenzar con esta charla, el teletrabajo ha sido una cosa masiva. Yo, de hecho, insisto en que estoy teletrabajando en casa y los malos lo han utilizado de forma masiva y para intentar colarnos o buscar información en nuestros portátiles, en definitiva, fraudes y estafas de todo tipo, porque se ha hecho de una forma precipitada, rápida y muchas veces las empresas no estaban preparadas para teletrabajar, ni los trabajadores ni los empresarios, para poner a disposición lo necesario para que este teletrabajo sea seguro, ¿no? De hecho, hemos programado también con ADADE otra charla que tenéis, bueno, quiero recordar que era en el mes de abril, con una compañera para que os pueda hablar ya específicamente de teletrabajo y ciberseguridad, porque creemos que es algo muy importante. Bien, la pandemia ha propiciado el aumento de la dependencia tecnológica, no cabe duda. Estamos utilizando las tecnologías siempre, pero ahora muchísimo más. Insisto, tanto en la vida personal como en la vida laboral, ¿no? Todo es tecnología. Lo raro es que esto, porque muchos éramos incrédulos de que de esto se iba a soportar por toda la red y la verdad es que está funcionando muy bien, se está haciendo todo de la mejor forma posible, nos hemos adaptado, como sabéis, la persona humana se adapta a todo y lo estamos haciendo con sus pros y sus contras, pero aquí estamos trabajando. Lo importante es que pongamos las medidas para ponérselo lo más difícil posible a los cibercriminales, ¿no? Fijaros, estos son algunos ejemplos reales que desde INCIBE, nuestro CER, hemos visto pues, en este año 2020 durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el caso del scam. Fijaros que están llegando muchos, siguen haciéndolo, pero estaba sobre todo al principio, pero ahora siguen haciéndolo, disculpad. Están llegando muchos correos, mucha publicidad, donde, por ejemplo, una empresa te regala un 50% para que actives un cupón en mascarillas. ¿Vale? Esto es un ejemplo real y es de una empresa que conocéis todos, muy importante, de Desinfección de España. O recibe nuestras muestras gratuitas de estas mascarillas. ¿Qué ocurre? Que te dicen que te registres, que metas una serie de datos, esto es falso, y cuando metes esa serie de datos, se quedan con ellos y lo que hacen luego es venderlos en la Deep Web, que es la Deep oculta, la web oculta, en el mercado negro que hay de estos temas, ¿no? Están vendiendo bases de datos que luego es cuando nos llaman y no sabemos desde dónde, porque nosotros le hemos facilitado datos que son falsos. Fijaros que tuvimos que lanzar una campaña diciendo que todo esto era mentira, nunca te iban a llegar las mascarillas. Sanitol tuvo que, en este caso, tuvo que salir diciendo que ellos no estaban ofreciendo esto, ni toallitas gratis desinfectantes, ni descuentos del tanto por ciento, y ha pasado con otras empresas. Es decir, que ojito con lo que rellenamos para pedir muestras y demás, asegurémonos de que es verdad y que es fiable, ¿no? La extorsión también se ha llevado o se ha hecho ha habido muchos tipos de extorsión durante la época del COVID que todavía seguimos viviendo, ¿no?
Extorsión desde publicar, si no pagas una cierta cantidad en una moneda virtual, que suelen ser Bitcoin, publicar que estás infectado con la COVID, ¿no? Que hay gente, no es algo que te tengas que avergonzar, por supuesto, pero hay gente que puede tener complicaciones de diversa manera de lo que sea por anunciar o que está publicado, ¿no? O incluso, que somos todos mayores los que estamos oyendo esta conversación, en su día, pues en la pandemia aumentaron temas de contenido de vista, de contenido de ocio, de contenido sexual o como lo quieras llamar, sobre todo entre lo que se llama el sexting y demás, entre adolescentes, con vídeos y estas cosas, ¿no? Pues capturando esos vídeos, luego amenazaban con publicarlos si no se pagaba una cierta cantidad. Es decir, que hubo muchos tipos de extorsión y sigue habiéndola, ¿no? El phishing es quitarte las credenciales, tus credenciales, tu username y tu password, es decir, el nombre de usuario y la contraseña, a través de utilizar una institución pública como la agencia tributaria, ¿no? Te llegaba una web donde te decía un correo para evitar la suspensión del negocio, de acuerdo con tal, descarga e imprime. Al pinchar eso, por supuesto es una web falsa, te iba a decir que rellenes una serie de datos y al rellenar esa serie de datos el phishing se están quedando con tus credenciales de un cierto correo electrónico, lo que sea, que luego utilizan para delinquir. ¿De acuerdo? Esto es típico y todavía siguen llegando mensajes de este tipo. Fijaros que lanzamos una campaña, estos de abril, una campaña de phishing suplantando la agencia tributaria. Estos son datos nuestros. Y el smishing, las ayudas económicas, esto sigue pasando también. Te llega a través un SMS que veis ahí a la izquierda, eso es real, al móvil, y te está diciendo, en relación con la pandemia, el Estado destina entre 350 euros y 700 a sus ciudadanos. Pincha aquí. Cuando pinchas ahí, por supuesto, te lleva a una web falsa que tú piensas que es que es real, que es de una institución real, cuando en realidad no lo es, porque las hacen muy parecidas, ¿de acuerdo? Te dicen que meta los datos personales, ciudad, código postal, lo mismo, y luego lo mismo, están utilizando esa base de datos para venderla, incluso luego te pedían un número de tarjeta y una cuenta del banco, te llegaba un mensaje diciendo, ha sido todo correcto, pero el dinero no lo recibías nunca, porque evidentemente era falso y ellos habían quedado con sus datos. Es decir, que siempre, eso es la ingeniería social, están buscando la carencia que hay en un determinado momento. Y este año ha sido la pandemia, por supuesto, 2020, hablo del 2020 y por lo que veo, bueno, 2021 va a ser algo similar, ¿no? Pero no, quizás no con tanta incidencia, porque era el tema que todo el mundo estaba bajando la guardia con estos temas y lo que han hecho es aprovecharse, como hacen siempre, de cualquier tema de este tipo, ¿no? Identificado una campaña fraude por SMS solicitando una supuesta ayuda económica. Esto es de abril del año pasado. Bien, ¿y cómo podemos ayudar a las empresas? ¿Qué es lo que hacemos? Fijaros que el primer paso que nosotros decimos siempre es que hay que conocer los riesgos que puedan afectar a la empresa, ¿no? Para ello hemos creado una herramienta, perdón, una herramienta, por supuesto, gratuita, como todo lo que hacemos, que en tan solo 5 minutos, ahí tenéis la dirección adlincide.es, rellenando un cuestionario sobre personas, procesos y tecnología, te va a decir el porcentaje de riesgo que tiene tu empresa dependiendo de lo que estés utilizando y te va a dar unos consejos que veis a la derecha, quiere reducirlos. Esto es una imagen real, yo hice una prueba para que tuvierais ahí una captura y que veáis los resultados. Esto está muy bien y os aconsejo hacerlo para que sepáis el estado que tenéis en este momento de riesgo en vuestras empresas, ¿no? Porque esto puede suceder, es decir, muchas veces no somos conscientes con esos riesgos de esto, ¿no? Cuando pongo esta imagen me refiero a que, bueno, todos os acordáis del edificio Windsor en Madrid o las Torres Gemelas, por supuesto, donde las vidas humanas ya las dejamos aparte, eso no es, ahí no hay más que hablar, pero hubo muchas empresas que no pudieron volver a abrir por no hacer bien los deberes. ¿A qué me refiero con esto? Pues que podían haber hecho copias de seguridad, algo tan sencillo como tener una copia de seguridad de tus datos, pero las guardaban en un cajón de la oficina y si esto ocurre pierdes todos los datos. Ahora tenemos el cloud, tenemos la nube, pero mucha gente sigue haciendo copias de seguridad por seguridad, precisamente, perdón por la redundancia, en discos duros externos. Es decir, que hay que tener, esto lo quiero decir porque hay que tener en cuenta muchas cosas que a veces no las damos importancia y luego al final la tienen, porque en definitiva estáis trabajando con vuestras empresas, con vuestros datos y con la información que en definitiva es lo más importante que tiene la empresa, ¿no? Estos son el WannaCry, porque esto también puede pasar, el Petya, que estos son los ataques de ransomware que os comenté, que seguro que todos recordáis, hace un par de años, entre mayo y junio, que afectaron a todo el mundo. Y, en definitiva, un ransomware, ¿qué es? Es un ataque que te están haciendo donde te secuestran tu información. Es decir, tú vas a trabajar por la mañana, abres tu ordenador y cuando te das cuenta quieres abrir un presupuesto, quieres abrir una factura, un documento de Word, lo que sea,
y está codificado y no puedes abrirlo. ¿Qué ocurre? Que te piden un rescate. Te dicen que para mandarte las claves de desencriptación tienes que pagar cierta cantidad. ¿Esto qué ocurre? Que nosotros, nuestro consejo es que nunca se pague, por supuesto, no hay que pagar nunca por estar fomentando el delito y porque la mayoría de las veces no tienen ni siquiera esas claves, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ante estas situaciones? Bueno, pues lo que hay que hacer es bien los deberes. Es decir, aquí tenéis una serie de consejos que no voy a leer ahora todos por el tiempo que tenemos, pero lo tendréis en la slide, o sea, en la presentación que voy a facilitar a la organización para que la tengáis, pero tenéis que tener normas básicas de puestos de trabajo, dispositivos, fugas de información, están muy bien explicadas y sobre todo el sentido común, ¿no? Hay que utilizar el sentido común, poner los 5 sentidos en la ciberseguridad porque es algo muy serio que estéis trabajando con los datos de vuestras empresas. Ese es nuestro día a día, ¿no? Nos han secuestrado la información, nos piden un rescate y por eso la página de Protege de tu empresa, la sección que ahí debajo tenéis la URL, tenéis muchísima información. Tenéis un blog con información constante, tenéis avisos de seguridad que estamos lanzando cada poco, tenéis un kit de concienciación que os aconsejo que lo descarguéis porque está todo hecho, ¿vale? Os explica todo cómo hay que hacerlo. No voy a desvelar el secreto que tiene, pero es algo muy chulo y muy productivo para que hagáis en vuestras empresas. Descargarlo y seguir todos los pasos que dicen que está todo totalmente hecho para que puedas hacerlo sin ningún problema y creedme que es algo curioso que merece la pena. Tenemos distintas herramientas, tenemos un catálogo de ciberseguridad donde podéis ver las principales empresas españolas por producto y por empresa que se dedican a la ciberseguridad. Tenemos un servicio anti-bondage y anti-ransomware gratuitos. Anti-ransomware es, una vez que ha pasado, pues puedes intentar desinfectar la mayoría de los archivos, que al final son muy pocos porque ya se preocupan ellos de que esto es algo muy serio. Lo que hay que hacer es bien los deberes para que no te pase. Un servicio anti-bondage también, que es lo que se llama las redes zombies, es decir, saber si nuestra IP está infectada o no con una botnet. ¿Y esto qué es? Son, en definitiva, porque lo veis de una forma rápida, son ordenadores que tienen baja protección, les meten una bot, que es un archivito, y luego desde uno central, a esos ordenadores donde han metido esas bots, les mandan a ejecutar algo, como zombies van haciéndolo, tú sin saberlo estás delinquiendo desde tu propio ordenador porque no lo tenías protegido, no estás haciendo lo que ellos quieran. 2 guías, tenemos muchísimas guías que os aconsejo que visitéis, son gratuitas en formato PDF, pero una muy importante que no voy a hablar sobre ella porque os lo contará mi compañera Miriam en abril, ciberseguridad de teletrabajo. Si queréis podéis echarle un vistazo antes para que ya vayáis preparados a la charla de Miriam. Y ciberataques, estas 2 guías las hemos publicado durante la pandemia, gratuitas, insisto, y a vuestra disposición. Está todo hecho a nivel de usuario para que conozcáis los ciberataques que hay y estéis informados de cómo podéis solucionarlos, ¿no? Tenemos formación gratuita. Lo importante de esta formación es que cuando entráis a ella, esto es una imagen real. Cuando entras a la formación te salen estos 2 avatars tan simpáticos y te dicen que selecciones tu sector. Yo soy de salud, de industria, de ocio, de logística y te va a hacer una formación a medida referida a tu sector. Esto está genial. Son píldoras formativas gratuitas, insisto también, donde tendrás las pinceladas del sector que seas para que trabajes con ciberseguridad. Fijaros, luego tenemos juegos de rol, tenemos cursos online y fijaros que en esta formación, sin necesidad de tener conocimientos técnicos, tenéis que tomar decisiones en una empresa en una situación de crisis de ciberseguridad. Con un ransomware, un phishing, una fuga de información, un ataque de ingeniería social o formar parte de una botnet. Estos son juegos que tenéis ahí, una formación a través de juegos donde tú tomas decisiones y sin tener demasiados conocimientos te estás formando en ciberseguridad. Como veis, tenemos a disposición de las empresas muchísima información, insisto, guías, blog, avisos, kit de concienciación que están para que lo utilicéis, para que lo conozcáis y para que estéis protegidos en el día a día de vuestro trabajo, ¿no? Eso en cuanto a las empresas. Respecto a ciudadanos, solamente que somos todos y todas, empresarios no somos todos y todas, pero ciudadanos sí. Fijaros que tenemos una web que es el portal de la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta. Aquí tenéis toda la información muy parecida a lo anterior, formación, herramientas, concienciación, pero en un lenguaje claro, llano y sencillo que entiende cualquiera sin ser experto en ciberseguridad, ni mucho menos, ¿no? Está hecho para todos y todas, para el día a día. Y luego el comentado portal del menor. Siempre lo pongo porque seguro que muchos de vosotros y vosotras sois padres y madres o tendréis sobrinos o hijos, todos tenemos un menor cercano que para protegerlos, ¿no? Entonces, en esta web, IS4K Internet Segura for Kids, que la manejamos, es el portal del menor de España, que trabajamos nosotros, la nutrimos con nosotros, tenéis muchísima información sobre todo esto que por desgracia está pasando ahora, ¿no? Ciberbullying, sexting, extorsioning, todos estos delitos que están ahí para los chicos y chicas, los jóvenes, y esto está hecho para padres, madres, educadores y para los propios jóvenes
para que tengan muchísima información de estas cosas, de nuevo todo gratuito y a disposición del ciudadano, ¿no? Y ya para ir finalizando, para ceñirme al tiempo, fijaros que esto quería dejarlo para el final. No sé si muchos seguro ya lo conocéis porque hemos hecho una campaña importante en muchas cadenas de televisión, estos hace escasos días. Es el nuestro 017. Hemos creado un teléfono gratuito y confidencial los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche, donde podéis llamar para cualquier ciudadano, empresa o menor, puede llamar cuando tenga un incidente en ciberseguridad. Esto es muy importante. Fijaros que se presentaron los datos hace poquito, lleva un año funcionando, llevamos más de 47.000 llamadas que se han hecho a este servicio. Os aconsejo que lo hagáis circular entre vuestras amistades, familiares y demás. Oye, si tienes un incidente, 017 los 365 días del año para que os podamos ayudar. Insisto que es gratuito y confidencial. Créanme que lo de confidencial es importante porque muchas veces no nos atrevemos a decir qué estábamos haciendo, qué no estamos haciendo cuando hemos tenido un problema y ahí hay una cláusula de confidencialidad. Bien, fijaros que para las empresas las principales temáticas con las que se asesoran este 017 son protección de redes, incidentes de seguridad, cumplimiento de obligaciones normativas, protección de la información, es decir, que esto es sobre todo las temáticas que veis ahí que suelen consultar las empresas. Tenemos un apartado también de CiberCovid-19, donde tenéis que creamos este apartado en nuestra página web durante la pandemia, porque creíamos que era muy importante o vimos tres patas, ¿no? Una que era el ocio, con todo el ocio que hubo, sobre todo cuando el confinamiento. Aquí tenéis muchísima información sobre el ocio. Otro que era la protección de datos, muy importante por todo lo que estábamos viendo, y el teletrabajo, por supuesto, que nos llevó luego a tener una guía. Esto lo creamos durante el confinamiento para que la gente en esas tres patas estuviese informada como veis ahí, los ciberdelincuentes no están en cuarentena, es decir, no están descansando. No todas las webs del coronavirus son de fiar, es decir, que íbamos sacando etiquetas, dando información al ciudadano y a las empresas de cómo actuar en la pandemia y el confinamiento cuando todos y todas estábamos continuamente trabajando con la tecnología, ¿no? Consejos para un cibercovid seguro, que todavía seguimos con él. Cuidar la salud, pero también los datos. La protección es importantísima en estos momentos, sobre todo para las empresas, porque estamos jugando con el pan de gente, con nuestro pan y pan de los trabajadores que tengamos. Evitemos caer en trampas que tienen muchas web y aplicaciones maliciosas, es decir, pongamos los 5 sentidos trabajando con el ordenador hoy en día, no nos sentamos protegidos porque estamos en nuestra casa tranquilamente un sábado detrás del ordenador y nos creemos invulnerables. No es así, es lo que utilizan precisamente los malos para atraernos hacia ciertos sitios. Contemos con medidas de seguridad actualizadas para teletrabajar, Miriam nos las contará. Nosotros tenemos muchísimas herramientas que hemos visto, tenéis herramientas, nadie puede decir es que no lo sabía, ahora sí lo sabéis. Y de cara a fomentar pues, un entretenimiento seguro con las familias que seguiréis haciéndolo, siempre mediación y alternativas, juegos comunes y demás. Y si algo dudáis, si no lo sabéis si es falso o es mentira, o contribuáis, iros al 017 que comentábamos antes, ¿no? Y sobre todo, no contribuyamos a compartir información contrastada, ¿no? Nos gusta mucho, porque somos así, me incluyo, estoy hablando del ser humano en definitiva, cuando estábamos compartiendo miles de información que no era contrastada con el COVID, ¿no? Hasta que si el vinagre quitaba esto, que el otro no nos fiásemos, que las mascarillas... No, es decir, no contribuyamos a pasar bulos, porque esto es muy importante, ¿no? Sino que contrastemos la información y si no, acudamos siempre a las webs y a los portales de los usuarios implicados, ¿no? Como el caso que vimos antes de esta empresa de desinfección. Pues si no sabíamos si era verdad o mentira que están compartiendo las mascarillas, vayamos a su web, a su portal, incluso llamemos por teléfono y asegurémonos que es así antes de ponernos a rellenar datos, dar números de teléfonos y demás por internet, solamente para que nos manden unas muestras, ¿no? Y esto es importantísimo, no olvidar formar y concienciar a los empleados, los que seáis gerentes, dueños de empresas, que tengáis esta potestad o poder, como lo queráis llamar, de poder dar formación a los empleados. Hay que concienciar a todos los empleados que están trabajando en nuestras empresas, desde el primer becario hasta el director general, siempre que cualquiera esté utilizando un dispositivo, sea un móvil, sea un ordenador, sea un portátil, que tenga conexión a Internet y está accediendo a datos de la empresa, hay que formarle porque un fallo en esa cadena siempre es el usuario el que puede poner en complicación muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo de otras personas, ¿no? Todo el mundo formado,
todo el mundo con conocimientos. Nosotros estamos para ayudaros y ahí tenéis la información que hemos estado viendo. Muchísimas gracias. He ido un poquito rápido, disculparme porque os quería decir muchas cosas, pero creo que es interesante que conozcáis INCIBE, que conozcáis la OSI, que conozcáis Protege tu Empresa, que conozcáis Internet Segura for Kids, que conozcáis nuestro 017 y que si tenéis cualquier problema estamos para ayudaros. Muchísimas gracias y a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Gracias. Hola, buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la presentación. Tenemos varias preguntas de los asistentes. Vamos a empezar por la gente que ha estado preguntando por YouTube, si te parece. Sí. Mira, tenemos una pregunta aquí que dice, ¿qué certificación recomendarías para comenzar a trabajar en ciberseguridad? ¿Cisco, Google? Pues aquí siento no poder ayudar, pero no puedo dar una certificación en concreto, ¿no? Es decir, nosotros damos una serie de consejos para trabajar en ciberseguridad y una de ellas es certificarse. Hay un proyecto que se llama Messi, que no es el jugador del Barça, se llama Messi además como suena, donde están recogidas las principales certificaciones y másteres en ciberseguridad que hay en España y en el mundo, ¿no? Yo le aconsejaría que reclutéis allí, pero no hay una en concreto, es decir, dependiendo de para qué vayas a utilizarla, porque son todas distintas, pero sí aconsejamos certificarse. Muy bien, muchas gracias. No podemos casarnos con nadie, pues somos una empresa pública. No puedo decir cuál es la peor ni la mejor, porque cada una tiene su sentido, pero sí es cierto que se aconseja certificarse. Muy bien. Mira, tenemos otra pregunta de Ada de Granada que pregunta, ¿crees que implantar y certificar un sistema de gestión de seguridad de la información como ISO 27001 es una buena manera para prevenir y tener cubierta la seguridad informática de las empresas? Siempre, pero es un paso más. Es decir, no es una buena manera para tener cubierta, es una pieza más. Es decir, ya se comentó antes que la ciberseguridad no es un proceso, no es un producto. Es decir, con este producto solo no vas a tener garantizada la seguridad, pero sí es algo conveniente para, junto con otros temas, tener esa ciberseguridad. Es decir, que insisto en que esto es un proceso, es como una cebolla, se implementa por capas y eso sería una capa más muy importante, tener una certificación en ISO o implantar una ISO. Sería una capa más, pero no solamente hay que hacer más cosas, claro. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Mira, tenemos por aquí más también que en muchos, la gran mayoría de nuestros despachos mandamos información sensible, como nóminas, impuestos, balances, por medio de correo electrónico convencional sin más. Por lo que veo, es una bomba de relojería, de exposición de datos y fácil de ser secuestrados con la responsabilidad que conlleva. ¿Debemos cambiar radicalmente este modo de operar e implantar portal de empresas y trabajador seguro y los datos los saque la empresa y trabajadores y no enviarlos? ¿Sería lo más lógico? Pienso yo, ¿es así? Esto es algo de lo que os hablará Miriam, ¿vale? Eso os aconsejo que vayáis a esa presentación de Miriam, porque efectivamente hay técnicas y hay formas como utilizar VPNs, la red privada virtual y demás, no conectarnos sin más a la oficina o no enviar mensajes o correos electrónicos sin más, ¿no? Hay muchas formas, hay encriptaciones, hay otra serie de redes privadas virtuales que hay que utilizar para manejar entornos seguros, ¿vale? Lo hará, o sea, por ahí van los tiros, ¿vale? No podemos mandar ahora mismo esa información que estamos enviando, archivos confidenciales, sin más por correos electrónicos, y Miriam será uno de los temas también que os cuente en esa jornada de teletrabajo, que en definitiva es eso y ciberseguridad. Bueno, tenemos una más, Luis. Dime. Mira, Rosa. ¿cómo nos puede ayudar INCIBE ante una situación que se nos pueda dar en materia de ciberseguridad? ¿Cuál sería el protocolo de actuación práctico? No sé, entiendo. O sea, si os ocurre algo, ¿cómo os ayudamos? Sí, ¿A alguien en concreto? ¿cuál sería el protocolo? O sea, acaba de ocurrir algo. 017. Ahora mismo, 017 lo primero. 017. También tenemos un correo electrónico que es incidencias, ¿vale? @ incibe-cer.es. Eso viene en la presentación, ¿eh? Pero es incidencias @ incibe-cer.es, que es un correo donde cualquier incidente que haya habido se puede enviar para que nuestro CER conteste a esos 111.000 que decíamos antes, incidentes en ciberseguridad.
Es decir, bien utilizar 017 y dependiendo de la gravedad les van a remitir a este correo a nuestro CERT, ¿vale? O utilizar el CERT. Pensar también que nosotros somos una primera línea de ayuda, que es lo que decíamos. Para ya incidentes nosotros os vamos a aconsejar y decir cómo actuar, pero para eso están las empresas españolas, ¿vale? Que son y las consultoras y demás, que son las que en definitiva, si ya nosotros no somos consultores, es decir, nos vamos a ayudar a decir, esto ha pasado, tienes que hacer esto y esto, pero nos vamos a, ¿entiendes? Nosotros, nuestro servicio es gratuito y somos esa primera línea de acción. Yo cogería ahora mismo que tengo el 017, llamada al 017 y a partir de ahí me van a decir cómo actuar. O ese correo de incidencias, pero ya son situaciones más graves, ¿no? Esta es la forma que tenemos de ayudar. Siempre respondemos y ya os digo que hemos tenido más de 47.000 llamadas en un año con incidentes en ciberseguridad, más los 111.000 que habíamos estado gestionando desde nuestro CERT con correos electrónicos y demás, para que os hagáis una idea del volumen de incidentes que gestionamos anualmente. ¿Vale? Insisto, en nuestro core de trabajo, ciudadanos y empresas y menores. ¿Vale? Si es un tema de una administración o lo que sea, para eso están nosotros CERT. Muy bien, pues por mi parte esas son las preguntas que tengo por aquí, así que muchísimas gracias, Luis. Pues muchas gracias a ti, Rosa. Y nada más, no sé si tenéis algo más que comentar. No. Espero que os haya servido, que os haya sido útil la presentación, que sepáis dónde recurrir, que sepáis la información que tenéis a vuestra disposición. Yo sé que es mucha, pero os aconsejo que vayáis poco a poco, pues si no tenéis descargando alguna guía que os vaya interesando, que se lee muy rápido, haciendo alguna píldora de estas formativas que decíamos a vuestro sector y sobre todo que nos cuidemos la salud, pero que cuidemos la salud también, la salud física, en este caso virtual, que es la ciberseguridad. Ojo, hay que poner los 5 sentidos, hay que poner mucho sentido común, no hagamos en internet o no hagamos en la red lo que no haríamos en la vida real, ¿vale? Pongamos sentido común y pensemos la frase esa que decíamos antes, los ciberdelincuentes no están en cuarentena y no están siguiendo esto, sino que están utilizando la pandemia para intentar colarnos fraudes de todo tipo, ¿vale? Bueno, pues entonces le voy a dar la palabra a José Luis, nuestro presidente, para que ya despida la reunión. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por el apoyo institucional que habéis dado a este desayuno de trabajo. Gracias en nombre de la Fundación ADADE, del Grupo ADADE, de Consulting. Un placer tenerte con nosotros. He visto y he sacado en conclusión que el tema de ciberseguridad, que muchas veces en nuestro despacho lo dejamos como secundario, es uno de los quehaceres más urgentes que tenemos. Vamos al día a día un poco más atropellados y este tema lo vamos dejando un poco secundariamente hasta que no tenemos el problema dentro del despacho, que es cuando ya nos empiezan después las cosas. Entonaremos al mea culpa. También en nuestro grupo, además, contamos con compañeros, como tú has podido ver antes, de Granada, Sulair, ADADE Granada, Sulair, que está implantando ya normas relacionadas con el NS, con la ISO 27001, dando consejos también a nuestro grupo, a nuestros asesores, con lo cual también podemos contar con ellos y con parte del grupo para exponeros a todos los ponentes y a todos los despachos que esta situación la podemos atajar también desde dentro, con vuestra ayuda externa y con nuestro trabajo interno. Nada más, agradeceros totalmente al INCIBE vuestra disposición y gracias también por poder contar en abril para la siguiente charla en ciberseguridad. Enlazaros a todos para que sigamos teniendo estos desayunos, que aunque en abril tengamos otro con INCIBE, seguiremos teniendo más como píldoras así directamente de actualidad, que hay mucha dentro de esta verborrea de decretos que tenemos que soportar o asumir todos los días, unos mejores, otros peores, pero lo intentaremos llevar de la mejor manera posible como asesores profesionales y que todo lo que hemos aprendido lo traslademos a nuestras empresas que están deseosas de que la línea ya de asesoría sea mucho más amplia dentro del grupo y dentro de todos los contactos que podamos tener. Gracias, Luis. Trasládale nuestro agradecimiento al INCIBE y a tu disposición en lo que nosotros también nos podamos ayudar o podamos colaborar con vosotros. Perfecto, muchísimas gracias, un placer y nada, que cuidaros mucho de ambas formas de salud. Gracias. Igualmente. Que vaya todo bien. Gracias. Gracias. Luego. Gracias a todos.